Buenos días, amados hermanos. Deseamos abundantes bendiciones para cada uno de ustedes en esta mañana de hoy. Espero siempre que usted esté comprometido con la verdad, comprometido con el Señor, comprometido con la decisión que hizo aquel día que usted entregó su vida al Señor. No podemos estar aquí presentes en la iglesia, aquí en el templo, pero sí lo estamos en espíritu. Y de esta manera también todos estamos unánimes. Espero también que todos hayamos venido a rendir verdadera adoración al único que lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos. El título del mensaje en esta mañana se llama Un ciego que mira diferente. Un ciego que mira diferente. Hemos leído una porción de la palabra que casi todos conocemos, uno de los milagros que Jesús hace saliendo de una ciudad allí llamada Jericó. Seguramente cuando usted era niño, adolescente, joven, en su pueblo usted conocía quizás a alguna persona a quien todo el mundo conocía debido quizás a algún problema de nacimiento, algún defecto, etcétera. Y lo más probable es que la mayoría de ellos habían sido abandonados muchas veces por su familia para que intentaran buscarse la vida con las pocas monedas que le podrían quizás proporcionar la gente en la calle. Y en la lectura bíblica de hoy encontramos a un ciego conocido como Bartimeo. Aquí en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios sinópticos, se menciona a Bartimeo, se menciona al ciego, y es posible que ni siquiera conozcamos su nombre verdadero. No lo menciona la Biblia porque Bartimeo significa hijo de Timeo, Bartimeo. Quiero decir que a pesar de ser conocido, era una persona insignificante para los demás. Y en aquellos tiempos, en la cultura judía, el solo hecho de ser ciego era como si fuese una maldición debido al pecado. Recuerden a Jesús cuando los discípulos le preguntaron ¿quién pecó, este o sus padres, para que sucedieran estas cosas? Ellos pensaban que los problemas de enfermedad estaban respaldados por algún pecado de sus familiares, de sus padres, etc. Y allí en las afueras de la ciudad de Jericó se dice que era donde se ubicaban los mendigos, porque a través de ese camino allí en la salida hacia Jerusalén, cada uno de ellos esperaba recibir algo de las personas que salían. Y aquí el ciego, que para los habitantes de la ciudad no tenía prácticamente ninguna importancia, él estaba allí situado para pedir la habitual limosna de cada día. Recordemos que estaba cerca la Pascua judía y los habitantes de Jericó iban saliendo para la ciudad principal. Y los versos 47 y 48 nos dicen allí, vamos a leer, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás usted encuentre habitual el comportamiento de las personas hacia aquel ciego. Ellos trataban de silenciar a este hombre, a este pobre hombre, reprendiéndole para no molestar al maestro y para que no perdiera su tiempo. La gente quizás pensó que este era un hombre muy pobre, muy miserable, para intentar molestar a Jesús, el cual era muy importante. Jesús no podría, con toda su importancia, permitirse el hecho de detenerse para poder atender a aquel pobre ciego. Quizás pensaban así estas personas. Sin embargo, es muy probable que este hombre haya escuchado hablar de Jesús, quien había hecho mucho, quizás por otros ciegos y por muchas personas también con enfermedades, y habían recibido la vista, y había sanado a cojos, y había hecho muchos milagros. Y vemos cómo este hombre anhelaba fervientemente que Jesús atendiera su ruego y atendiera su petición. Y en el versículo 47 nos deja claro que este hombre era ciego, pero no era sordo, porque este versículo comienza diciendo: y oyendo que era Jesús Nazareno. Y el detalle principal es que él escuchó que Jesús estaba pasando por allí, pero no escuchó a aquellos que le reprendían para callarse. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, sus oídos
permanecieron sordos para las personas que querían desanimarle y para las personas que querían apartarle de su principal objetivo. Y así debe ser hoy en día, queridos hermanos, con cada uno de nosotros. Constantemente recibimos consejos de diferentes fuentes por todos lados, escuchamos voces disímiles de diferentes lugares, pero la primera y más importante voz que nosotros tenemos que escuchar y obedecer es la palabra de Dios mediante las sagradas escrituras. En segundo lugar, nosotros debemos fervientemente pedir al Señor que nos provea el discernimiento, la capacidad necesaria para poder distinguir siempre entre un buen consejo y un mal consejo. Muchas veces los malos consejos vienen totalmente encubiertos de una aparente buena intención. Pero si nosotros somos sabios, de acuerdo a la palabra de Dios, confrontaremos esos consejos con las Escrituras, con lo que Dios nos dice en su palabra. Y esta será la única manera de saber si verdaderamente hará bien a nuestras vidas. Recuerde que nuestro principal consejero, ¿quién es? Nuestro principal consejero es nuestro Señor Jesucristo. En Navidad solemos leer un pasaje de Isaías que está en el capítulo 9, en el versículo 6, allí donde nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como Admirable Consejero. Nuestro principal consejero es el Mesías. Nuestro principal consejero es nuestro Señor Jesucristo. Y el consejo de nuestro Señor Jesucristo hará que el consejo de los hombres primeramente tengan que pasar el filtro, ese filtro llamado la santa palabra de Dios. Y allí estaba aquel hombre, Bartimeo, buscando desesperadamente allí al Señor, y no iba a parar de gritar bajo ningún concepto ni de clamar hasta que Jesús escuchase su petición. Y finalmente vemos que Jesús le escuchó. Lo único que detuvo al Señor Jesús fue el clamor de aquel hombre en aquel momento. Vemos cómo toda la multitud le seguía, pero la petición de aquel ciego sabemos que era muy valiosa para él. Y en ese momento Jesús se detiene y le llamó. Y muchos de los que estaban allí le dijeron al ciego que tuviese confianza, que se levantara porque el maestro le estaba llamando. ¿Se dan cuenta la diferencia entre las primeras personas que le estaban desanimando y las segundas personas entonces que empezaron a animarle para que fuera donde estaba el Señor Jesús? Y muchos le dijeron que fuera hacia él. Hay muchas personas en este mundo en las cuales sí se puede confiar. Personas que te animan, personas que te ayudan en la fe, personas que se muestran gozosos también al ver tu prosperidad física y tu prosperidad espiritual sobre todas las cosas. Y esa es una de las cualidades que debe caracterizar a nuestra iglesia hoy día. El pasado viernes, en el servicio de oración, mencionábamos la exhortación, el ánimo que debemos tener los unos para con los otros. Y allí el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Amados hermanos, nuestro Señor siempre atenderá la oración y el clamor de aquellos que le llaman de manera sincera. Y vemos en esta porción de la palabra que cuando aquel ciego Bartimeo supo que Jesús le llamaba, la palabra nos dice que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y antes de continuar, queremos señalar que cuando menciona que arrojó su capa, esto no es solamente un detalle informativo de esta narración, porque esto tiene un significado muy importante. En primer lugar, la capa de Bartimeo era uno de sus mayores tesoros. Recordemos que los mendigos dormían por lo general en la calle y la capa era lo único que ellos tenían para protegerse del frío en la noche, para protegerse del sol también en el día. Y quizás él no tenía esperanzas que Jesús atendiera su llamado, y en el momento en que escuchó a Jesús dirigirse a él, no tuvo en cuenta la importancia que podría tener su capa, ni de nada que pudiese obstaculizar ese encuentro con el Maestro. Asimismo, cada uno de nosotros debemos arrojar, queridos hermanos, las cosas que nos parezcan quizás de más valor para nosotros, para poder continuar e ir al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre era
muy quizás fue preciso en su petición. Él conocía perfectamente lo que él quería. No pidió dinero como solían hacer los mendigos. No le pidió bienes de ningún tipo. Ni siquiera le pidió recursos para poder ir con los médicos a ver si le podían sanar su condición de su ceguera. Le pidió directamente recobrar la vista. Él sabemos que tenía esas ideas totalmente fijas y sabía que después de recibir su vista, pues podría incorporarse quizás a las labores habituales también para poder ganar su sustento de manera honrada. Además de todo esto, queridos hermanos, pensamos que el hecho de ser ciegos, no sé si alguno de ustedes ha quedado ciego en algún momento determinado, pero esto es prácticamente como si fuese una tortura psicológica, porque cuando estamos alrededor de tantas personas que quizás nos intenten describir cómo es la vida, sobre todo aquellas personas que nacen con esta condición, las personas que intentan describir cómo son los colores, cómo tú podrías describirle, por ejemplo, un atardecer, los colores de un amanecer, los colores del mar, los colores de diferentes tipos a una persona con esta condición. El rostro también, ¿cómo puedes describir el rostro de las personas que nosotros quisiéramos ver en algún momento determinado? Solamente palpándolo con las manos, pero nunca y jamás el sentido del tacto va a sustituir el sentido de la vista. Quizás, bueno, para las personas que son ciegos de nacimiento no tiene quizás mucha repercusión, pero para los que han quedado ciegos por alguna enfermedad o accidente es mucho más difícil soportar esta situación. Y en aquel momento el Señor estaba atendiendo allí muy de cerca su petición. Para él, recordemos que todas las almas son absolutamente valiosas independientemente de la posición social, de la raza, del país de origen, de la cultura, de la magnitud de su cuenta bancaria. Para Dios todos valemos exactamente por igual. Él jamás se fijará en ningún título que hayamos obtenido en la mejor universidad de este mundo, ni en los hombres más prominentes. Él siempre va a dirigir su vista a los corazones de aquellos que se humillan delante de su presencia. Amados hermanos, el Señor nos rescató de las tinieblas y nos trajo, de acuerdo a la palabra de Dios, a su luz admirable. Y si nos rescató de las tinieblas, era porque allí nosotros no podíamos ver jamás. Pero Él en su infinita misericordia nos ha sacado hacia la luz. Y todos algún día necesitábamos recibir esa vida espiritual, como nos dice allí también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26 y en el versículo 18. Así nos dice la palabra de Dios: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que abran sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Después que Bartimeo hizo su petición, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ni siquiera mencionó la sanidad, no dijo te ha sanado. Tu fe te ha salvado, porque la fe, más que sanar, lo que hace es salvar. Y enseguida dice que recobró su vista y seguía a Jesús en el camino. Amados hermanos, este hombre podría haber dudado quizás en algún momento del Señor. O quizás podría pensar que la gente iba a hablar quizás de él. Podría incluso haber ido al sacerdote y presentarse allí delante de él para preguntarle por la persona de Cristo, por la persona de Jesús, si verdaderamente era una persona digna de seguir, a ver qué podían los sacerdotes creer de Jesús y a ver qué opinión tendrían de él. Si este hombre hubiese hecho eso, queridos hermanos, este hombre se hubiera quedado ciego para toda su vida. Y así pasan con aquellas personas que desdeñan, o sea, aquellas personas que desprecian el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque quedarán ciegos espiritualmente para siempre y no habrá ningún tipo de cura para ellos. El mundo actualmente vive
absorto en sus pensamientos y en sus razonamientos. Pero cuando se trata de la vida eterna, cuando se trata de la salvación, cuando se trata de Jesucristo, ningún razonamiento, ninguna lógica humana va a funcionar. Solo la fe traerá el conocimiento pleno de Dios y poder adquirir la vista tan necesaria para poderse constituir en verdaderos hijos del Padre Celestial. Por último, quiero decirte en esta mañana, cuando clamas a Dios por alguna necesidad, si eres un verdadero hijo de Dios y estás dentro de su voluntad, y de la misma manera que se detuvo allí con Bartimeo, se va a detener también con usted, y Él escuchará tu oración y también te dará aquellas cosas que tanto tú necesitas. Hay muchos versículos en la Biblia que pueden corroborar, que pueden comparar y comprobar esta verdad eterna. Y te dejo con este versículo, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que Dios te bendiga en esta mañana y que te vayas de aquí, de este lugar, hoy con esa sensación, esa sensibilidad y esa seguridad que Jesús siempre escucha tu oración. Dios contesta tu oración. Dios no es indiferente a nuestras necesidades ni a nuestras peticiones. Dios siempre estará a tu lado y Dios siempre escuchará tu ruego, porque Él conoce cada una de tus cosas, conoce cada uno de tus pormenores, conoce, dice la palabra de Dios allí en el Salmo 139, tu levantarte y tu acostarte, conoce perfectamente toda tu vida y dice que aún todos nuestros caballos están contados. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, es nuestro deseo. Así que tengan una buena tarde de domingo, vaya a su casa siempre pensando y reflexionando en que tu oración será contestada. Que Dios te bendiga. Amén.